Derecho natural, son derechos que son dados desde que nacemos a todas las personas. Hola, me llamo Fátima Cepero y les platicaré mi historia. Cuando tenía 16 años, yo conocí a una persona que llamó mi atención y nos empezamos a conocer y todo iba bien, pero un día yo decidí salir al cine con mi mejor amigo, pero mi enamorado nos vio y me quiso golpear. Me enojé mucho con él sobre lo que trataba de hacer, que hasta en ese mismo día tuve que cortar cuando me daba a decidir entre cortar con mi amigo de la vida y él. Esto no debe pasar porque yo tengo derecho a la libertad y nadie debe atentar contra mi persona. El derecho positivo es un conjunto de normas jurídicas que actúan con vigor en un estado determinado. Me presento, mi nombre es Andrés y actualmente estoy cursando el último año de secundaria y estoy buscando una preparatoria para continuar mis estudios, pero en mi familia tenemos algunos problemas económicos y por ello un compañero me dijo: tú no puedes seguir viniendo a la escuela, eres pobre, no podrás. A lo que yo respondí que no importa si mi familia tiene problemas económicos porque todos tenemos derecho a la educación según el artículo número 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todos los ciudadanos tienen derecho a una educación hasta los 18 años. Se denomina derecho vigente a aquel derecho establecido por el Poder Legislativo, que se encuentra en vigor en un territorio y tiempo determinado, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio. Hola, me llamo Carolina y me gustaría contarte que debido a la contingencia por coronavirus que todo el mundo está viviendo y por el aumento de casos en mi estado, el gobierno de mi estado impuso una norma que dice que todos los ciudadanos del estado deben portar su cubrebocas obligatoriamente. Al principio todos estaban en contra, pero a pesar que no estaba en una ley antes, cuentan que esta obligación que tenemos durará lo que dure la pandemia, entonces pues no hay nada más que podamos hacer más que cuidarnos. Mi nombre es Natalie y me gustaría platicarte que cuando era menor de 18 años mis padres tenían el derecho de ver por mi comida, salud y educación, pero al yo cumplir los 18 años ese derecho de mis padres caduca porque ya soy mayor de edad y tengo que ver yo ahora por mí. La sociedad es un grupo de seres vivos que conviven por un fin común. El hombre siempre ha estado en una sociedad desde los inicios de su formación y son aquellas personas que unen esfuerzos con fines propios o comunes y con ello se dividen entre los vínculos sociales donde convive un individuo con otro. Hola, soy Cristóbal del Colón. Les vengo a contar mi historia de cuando estaba naciendo. Si pensaban que me lo contaron, les digo que no. Yo tengo memoria de mi nacimiento XD. Bueno, el caso JSJS. Recuerdo cuando estaba saliendo de la vientre cero de mi mamá y cuando me pegaron bien feo que lloré. Doctor, ya señora, está vivo su hijo, en unas horas se lo puede llevar. Felicitaciones. Muchas gracias por traerme a mi precioso. Pero cuando pasaron las horas y me llevaron a casa, las únicas personas que estaban conmigo eran mis padres. Esos primeros días, meses de vida mientras yo crecía, me alimentaban y cuidaban. Con ellos fue las primeras personas con las que convive junto con mi abuelita. Hola, soy María Juana. Les cuento mi primera vez que obtuve a mi mejor amiga, la peruana. Todo empezó cuando mis papás me llevaron a un kinder sin saber que me iban a dejar. Mamá, nos tenemos que ir, te quedarás aquí mientras con tus maestros. María, ¿por qué se van? No se vayan. Empecé a llorar mientras los maestros me arrastraban adentro de la escuela. Maestra, qué dramática es esta niña, debería ser actora. Me dejaron en un salón pequeño otros 12 de mi edad y de pronto se acerca la peruana. Peruana, hola, ¿cómo te llamas? Soy peruana. María, hola, soy María Juana. A partir de ahí me di cuenta de que no había socializado con nadie más en mi vida que mi familia, hasta que la conocí empezando a convivir con los otros. Soy Marcus Fénix, les cuento la vez que ganaron un torneo de pegar a la pelota XD, postdata aquellos que no sepan qué es fútbol soccer, en la escuela con mis amigos de la vida, nos vino una invitación de un cazatalento y nos dijo que nosotros íbamos a representar nuestra escuela en un torneo, un amigo, no manches, ahora somos famosos JSJS, después de ganar unos cuantos fuimos a la nacional, donde representaremos a la ciudad fantasma, Colima, fuimos con nuestra bandera del estado, me sentí orgulloso de estar ahí. Marcus, pues somos los que defenderemos el fantasma hasta el final, un amigo, pues claro, orgullo Colima. Después de eso perdimos. Pero tuve esa experiencia de representar a todo un estado fantasma.
Soy Aquiles Brinco, les cuento que un día descubrí, mientras estaba caminando de regreso a mi casa con un grupo de personas que andaban con motocicletas y me pareció muy padre ese tipo de actividades, así que más tarde cuando estaba en mi casa, los vi por la ventana y uno estacionados y resulta que era mi vecino. Rápidamente salí y le pedí que me contara sobre esa comunidad. Después de un tiempo le pedí que me dejara unirse a la comunidad de motociclistas de Latinoamérica, que resulta que hasta van a convenciones por ver el próxima motocicleta del futuro. Ya pasado 3 años en esta comunidad, siento que es gran excusa para encontrar gente que se interesa en lo que me gusta. Ahora veremos normas de conductas, después características de las normas. Recuerda, las normas de conductas tienen sanciones. Cristóbal del Colón parte 2. Mientras estaba en el último año del kinder nos dieron clases de cocina, pero como todo un pequeño, al no poner las medidas exactas del aceite en el calentador, la cacerola empezó a sacar mucho humo que nos tuvieron que sacar mientras que mi comida estaba fracasada por el fuego. Después de eso mis compañeros me veían con rechazo por arruinar la clase y no seguir las órdenes de mis maestros. Lo bueno es que era último año. Como lección, nunca enseñes a alguien de kinder a cocina con fuego porque fracasaron XD. María Juana parte 2, les vengo a confesar sobre algo que hice mal. Un día que me peleé con mi mejor amiga la peruana, que no nos hablamos en meses hasta que me enteré que se había robado a mi novio, yo toda enfurecida fui a su casa, que no había más que nadie más que ella, así que la empecé a reclamar: devuélveme a mi novio, puerca, peruana, no. Después de eso nos jalamos el pelo hasta que por la adrenalina agarré un bate que era de su padre y la empecé a golpear tirada en el suelo. Le di tantas veces y tan fuerte que cuando paré me di cuenta que estaba muerta. Por eso comparto esto, porque no aguanto tanto, por el remordimiento de saber su desesperación de sus padres al no encontrar a peruana y la tristeza que me da al saber que voy a ser castigada en el infierno por hacer eso. Y si lo digo a mi padres, la policía va a venir hacia mí y voy a estar de por vida en la cárcel. Dejen esto en secreto, por favor. Una semana después fue capturada y condenada a cadena perpetua. Ahora características de las normas de conducta, después las características de la ley. Les contaré una anécdota del divorcio de mis padres Marioneta y Marcia Ana. Al principio ninguno de ellos sabía cómo era eso del divorcio hasta cuando un abogado de mi padre le hizo firmar sin presión a mi mamá sobre los bienes y lo firmó. Después se enteró de que no era dueña de la casa por la firma que hizo, además a cambio de que ella me cuidaría y mi papá daría manutención para mis estudios. Ella, toda triste, tuvo que aceptar su error, pero curiosamente por el paso del tiempo, cuando iba a entrar a la universidad, mi papá se hizo millonario. Y nos dio $500,000. Mi mamá, que acaba de perder el empleo, se alegró en escuchar la noticia, y ambos trataron de volverse a ver para conversar y se enteraron que su divorcio fue por la pelea de una rebanada de pizza. La pelea en la pizza empezó una noche de aniversario cuando mi papá le compró un pastel de carne, pero mi mamá se molestó porque era vegana. Bueno, acaba de serlo. Mi papá se disculpó por olvidar tal cosa, solo le quería regalar algo que amaba tanto justo antes de ser vegetariana. Mi mamá lo perdonó porque no lo hacía con malas intenciones. Cuando fueron camino a la pizzería y Yuminate chocaron por estar charlando y jugando en el carro. El policía lo vio porque chocaron con él. A pesar de que no era su propósito por chocarlo mientras estaba en persecución, recibieron una multa de 20,000 pesos. Mi papá se negó a pagar 20,000 ya que solo fue un raspón y rompió el cheque. El policía, al ver esto, le puso las esposas. Mi mamá, para evitar que se lo llevaran, le pagó al policía la multa y la multa de romper la multa. Después de eso fueron a su destino. Le dijo a mi mamá que se iba a meter en un grupo de protección y cuidado de animales. Al notar que su esposa le importaba mucho el cuidado de los animales, final de todo, la comida quedó una rebanada de pizza. Nadie quería agarrarla sin permiso del otro. Sin embargo, los dos decidieron agarrarse a la vez y es allí donde comenzó todo. Soy Armando Casas, y si encontraste este escrito es que soy libre de la sociedad. Ni fui al bosque donde no hay nadie, no es dueño de nadie, lo llamo libertad. Aquí no hay obligaciones ni leyes que hacer, puedes hacer lo que quieras. Me encanta mucho estar aquí, armar mi propia casa, cazar mi propia comida, lo que todos deberíamos de hacer, sin la necesidad de estar dependientes de leyes. Ahí tenía que depender de mis padres, tenía que ir a la escuela. Después, cuando creces, debes pagar impuestos, que no debes matar, que no puedes chocar, que tienes que trabajar para conseguir tus cosas porque con ese dinero tienes que intercambiar por el esfuerzo de otro y muchas otras cosas que me fastidiaba. Por eso me fui aquí todo más relajado, fuera de responsabilidades. Ahora características de la ley. Un spot educativo. Emoticono cara riendo. Oye, ¿quieres crear una ley? Porque yo sí. Primero debemos hacer que sean impuestas para todos y todas, cuando tengan esa situación, y si ponemos todos aquellos que no saluden a los policías cuando están enfrente tuyo, vamos bien, pero falta algo que debemos poner y eso tú lo has dicho. Pongamos que si el policía está de espaldas, tú no tienes brazos o tus manos están ocupadas, se te hace impune. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso en toda ley debemos obligar a la gente a hacer lo que quiera, la alabada ley muajaja.
Perdón, ponemos aquel que no haga caso a lo que se estipula tendrá una multa de 100 pesos por cada policía no saludado, en dado caso que exceda los 10 policías será enviado a la cárcel por 5.000. Listo chicos, ya lo tenemos, los vemos en un próximo spot educativo de... Les voy a contar una historia terrible que me pasó. De puro gusto empecé a stalkear a una persona que estaba en la misma escuela, empecé a crear una página para burlarme de él y hacer meme de él. Después de varios días me salió una noticia sobre que debía bajar la página por una denuncia hacia esta, lo ignoré, grave error. Más tarde en la entrada de la casa vinieron unos policías a llevarme por ciberbullying, aunque me negaba a ir tuvieron que llevarme a la fuerza y decir sobre el motivo y la ley que decía según el Código Penal del artículo 282. Se aplicará sanción de 3 días a 1 año de prisión o de 180 a 360 días multa. Al que por cualquier medio ofenda, avergüence, intimide o menoscabe a otro en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de la o el cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad o civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. Me llevaron a la comisaría, ayudaron a orientarme de cómo iba a ser todo este procedimiento junto con un abogado a leer mis derechos. Cuando fuimos al tribunal ahí estaba con el que le acosaba en el internet. Durante todo el juicio me sentí mal por lo que le había hecho, pero no quería que me pusieran cargos, porque podría arruinar mi último año de estudio para graduarse. Traté de hablar con él y él solo que quería que no lo difamara y no tener ciberbullying. Al final tuvimos un acuerdo sobre que bajara las páginas y le pagara algo de dinero para que retirara la demanda. Soy Juan el Beto, soy diputado y hace poco tuvimos un inconveniente de que alguien fue llevado a condena por guardar un helado en su bolsillo. Pensamos que era una broma pero nos dimos cuenta que era vigente, tuvimos que checar y era una norma que no era usada hace años y no tenía propósito hoy en día. Hicimos un proceso para ello y días transcurrieron, votos pasaron, se hizo un documento sobre esto hasta que esa norma fue historia. Es algo raro que pase pero debemos hacerlo. Además tuvimos que crear una ley para evitar futuros casos de esto afecten a personas a ir a la cárcel o pena de muerte por leyes que hoy en día ya no son útiles. Para concluir con el trabajo, nosotros aprendimos mucho acerca de la relación que hay del ser humano con el derecho, ya que siempre que nosotros salimos en nuestro automóvil, moto, bicicleta y vamos por la calle y nos para el oficial, pues tenemos que saber nuestros derechos, nuestras obligaciones, cuáles son las normas, para poder defendernos, ya que antes de realizar esta actividad nosotros no sabíamos cómo defendernos ante una situación y siempre pues decíamos está bien porque no conocíamos cuáles eran nuestros derechos y cuáles eran las normas. Asimismo hablamos en el trabajo de los tipos de derecho, ¿no? El derecho natural que tenemos cuando nosotros nacemos, el derecho positivo, que es el que está impuesto en las normas, en la ley, el vigente, que es el que está por un determinado tiempo, como podría ser la de usar la mascarilla en tiempos del COVID, y el no vigente, el que estuvo en el pasado y ahora pues no existe. También vimos las características, que es coercible, que es incoercible, que es bilateral, que es unilateral. Pero también vimos sus funciones y sus fuentes. Entre las funciones, pues podemos decir que una de ellas es que es reguladora, que es opresora. Entre sus fuentes están las formales y las históricas. Bueno, con este video nosotros, a partir de este trabajo, nosotros podemos tener un amplio conocimiento de qué es el derecho y cómo argumentar ante ciertas situaciones que nos puedan pasar más adelante.